Sublime gracia del Señor. Primera de Juan capítulo 4. Versículos, a ver si estuvieron pendientes, versículos 17 y 18, muy bien. Entonces vamos a leer los versículos 17 y 18. Leamos desde el 16 para tener en cuenta un poco más el contexto, ¿listo? Dice la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así no somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de ti. Yo quiero suplicarte que hables a nuestras vidas, que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, a pesar de mis limitaciones, a pesar, Señor, de mis incapacidades, pero que seas tú, Señor, usándome como un instrumento para bendecir no solo a tu pueblo, sino aún mi propia vida, Señor. Que podamos crecer y madurar a través de estas enseñanzas, que tu Espíritu Santo aplique a nuestra vida, Señor, este mensaje de forma particular, para que podamos, Señor, cada día vivir en santidad delante de ti. Ten misericordia a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí presentes tuvieron papá? Nadie. O sea, que todos vienen de un orfanato o algo así. El hermano Nemese tuvo papá. El único. Nadie tuvo papá. Bueno. Entonces esta predicación no es para ustedes. Bueno, todos tuvimos un papá o alguien que nos formara, ¿no? O tenemos la conciencia de lo que es un papá. Cuando éramos chiquitos y papá y mamá salían y nos dejaban en casa, ¿qué recomendación le hacían a uno? Pórtese bien, pórtese bien. Y uno se portaba bien siempre, ¿cierto? Siempre. ¿Sí? Bueno, traigan las veladoras entonces para ponerle aquí a los hermanos. No. Por lo general nos portábamos medianamente bien y en ocasiones mal. Pero cuando nos portábamos bien, ¿qué sucedía? Llegaban papá y mamá de hacer sus diligencias o de ir a hacer mercado y nosotros ¿qué esperábamos? A ver qué me trajeron, ¿no? ¿Qué me trajeron? Y cuando llegaba uno era con esa emoción, ¿no? Llegó mi papá, a ver qué me trajo. Y algunos se lanzaban en sus brazos, papá, papá. Pero cuando hacíamos lo malo, también anhelábamos que llegara papá, que entrara por la puerta, no. Pedíamos que no llegara, que mi papá no llegue, porque habíamos hecho algo mal. Y sabíamos que cuando él se diese cuenta del mal, ¿qué vendría? Un premio, ¿cierto? Un castigo, una reprensión. En mi época, juguete, correa. De pronto ahorita no es así, ¿no? Ahorita te voy a quitar el teléfono 1 hora, ¿no? 1 hora sin teléfono. Uy, la hecatombe, ¿no? La crisis mundial. Pero en mi época no era con el teléfono, era, como dice un hermano, ¿cascarita de qué? Cascarita de ganado, cuero venteado. Pero cuando hacemos lo bueno, no hay temor, ¿cierto? Todos los seres humanos por naturaleza tenemos un sentido de la justicia. Uno más que otros, por causa de la gracia común de Dios, ¿no? A otros se les suelta más la cuerda, pero por lo general la mayoría de personas tienen un sentido de la justicia.
El que no lo tiene, pues es un pervertido, ¿no? Un psicópata. Cuando sucede algo malo, ¿qué sucede con nosotros? Nos indignamos. Vemos las noticias y cuando ocurre una injusticia, nos llenamos de indignación. ¿Cómo que van a dejar libre a ese criminal? ¿Cómo es posible que lo vayan a dejar libre? Y clamamos por justicia. Más cuando los perjudicados somos nosotros. Cuando percibimos que la justicia es en mi contra, me indigno más todavía y clamo por justicia. Y a veces la justicia no llega. Hay personas que mueren sin ver que se haga justicia. Pareciera que el malo triunfa. No siempre las historias son como en las películas, que siempre ganan los buenos. A veces pareciese que el malo es el que triunfa. Pero vendrá el día donde Dios haga justicia. Y la justicia de Dios no es como la de este mundo que se puede comprar con dinero, que se puede comprar con favores. La justicia de Dios es perfecta y eterna. Vendrá aquel día donde Dios venga a este mundo a hacer justicia, como se dice, de una vez y para siempre. De una vez por todas. El título de la predicación de hoy es El juicio. El día del juicio. Lo que pasa es que no alcanza a ver. El día del juicio. No estamos hablando de Terminator 2, ¿no? Que Terminator 2 es el día del juicio, cuando las máquinas se rebelaron. No, acá los que nos rebelamos fuimos nosotros contra Dios. Y vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, seguridad ante el tribunal de Dios, versículo 17. En segundo lugar, en el amor no hay temor, versículo 18. Y en tercer lugar, algunas conclusiones prácticas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Primer punto, seguridad ante el tribunal de Dios. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Juan comienza este versículo. Bueno, la realidad no es que él comience el versículo. Los que separamos la Biblia en capítulos y en versículos fuimos nosotros. ¿Sí? Digamos, Juan comienza esta frase con 2 palabras. En esto. Bueno, ¿en esto qué? Sería un error entender que esto es lo que él va a decir. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. No tendría sentido, para que tengamos confianza en el día del juicio. No tendría sentido, no tendría una lógica la frase. Entonces cuando decimos en esto, es hablando de lo que él dijo anteriormente. Es decir, en esto se traduce por esto. Por esto, ¿qué es esto? Lo dicho anteriormente. Por esto, por lo cual. Entonces cuando Juan dice en esto, está diciendo por esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Por esto qué? Por lo que leímos en el versículo 16, en los versículos anteriores. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es decir, el que obedece a Dios, el que ama a su hermano, permanece en Dios y Dios en él. Por esa razón se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque le obedecemos, porque hemos conocido su amor. Cuando una persona conoce el amor de Dios, puede amar a Dios, y lo hemos dicho ya por enésima vez, pero ese es el tema de la carta de Juan. Amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, y es allí cuando podemos entender que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Cuando leemos la palabra perfeccionado, no quiere decir perfecto en todo el sentido de la palabra. La palabra perfeccionado en ese contexto significa completo. El amor de Dios se ha completado en nosotros. El amor de Dios ha cumplido el propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos da su amor?
para que le amemos a Él y podamos amar a nuestros hermanos. Allí se completa el amor de Dios, cumple su propósito. Porque Dios no nos salva para que vivamos aislados, ¿no? Hay personas que perciben la salvación como que yo no necesito de la iglesia. Hay algunos youtubers que dicen que no es necesario congregarse para ser salvo. Tienen razón. Pero para ser santificado es imprescindible congregarse. Para ser salvo, ¿qué necesito? Fe y arrepentimiento. Pero la fe y el arrepentimiento no mueren allí. Dios nos santifica después de que nos arrepentimos. Es decir, como parte de nuestra vida cristiana aquí y ahora, necesitamos la iglesia local. De manera que todo aquel que afirma yo no necesito asistir a una iglesia para ser salvo está en un grave error de profundas repercusiones negativas para su vida. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que no es salvo. Y en segundo lugar, si es salvo, es porque está en una profunda carnalidad. No es cristiano carnal, eso no existe en la Biblia. Cristiano carnal es un inconverso, no. Pero el cristiano puede caer en un periodo de carnalidad, donde comienza a alejarse de la iglesia, donde se ve seducido por el mundo. Pero el verdadero creyente vuelve sí o sí. Entonces el amor de Dios cumple el propósito en nuestras vidas cuando le amamos a Él y amamos a nuestros hermanos. Eso es lo que Juan quiere decir acá. ¿Y qué beneficio obtenemos los creyentes? Uno de los muchos beneficios. Juan nos lo dice a continuación. Confianza en el día del juicio. ¿Qué tiene que ver el amor de Dios con el día del juicio? ¿Por qué Juan ahora introduce este tema acá del día del juicio? ¿Acaso la carta de Juan no es la carta del amor? Yo vine aquí a que me hablaran de amor, pero como decimos nosotros, pailander. Juan ahora nos va a hablar del juicio. Lo menciona acá, y este es el tema en el que yo me quiero centrar en esta mañana. Lo que Juan nos quiere decir es que si tú y yo amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, esa experiencia nos dará seguridad en aquel día cuando estemos delante del tribunal de Dios. Alguien dijo, ¿no? Tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso. Algo muy parecido. O como el niño que obedece a papá y a mamá, y cuando llega papá, el niño está tranquilo, porque ha obedecido. No tiene nada que temer. O como cuando uno anda en su vehículo y hay un retén y uno anda tranquilo. Tiene todos sus papeles al día. Y uno dice, bueno, pues no debo nada. El obedecer a Dios, el amar a mi hermano me da seguridad. Cuando Dios me pida cuentas. ¿Cómo así, hermano? Nosotros vamos a estar en el juicio de Dios. A mí me habían enseñado otra cosa. Hoy vamos a ver que todos y cada uno de los seres humanos compareceremos ante el tribunal de Dios para ser juzgados. Jesús lo mencionó y la Biblia lo confirma en muchos textos, pero solamente vamos a ver unos pocos porque si no, no saldríamos de aquí hoy. Vamos a mencionar solamente algunos. Hemos repetido hasta el cansancio Mateo capítulo 25, el juicio a las naciones. De hecho, la semana pasada lo mencionamos. Dice el Señor que cuando el Hijo del Hombre venga con sus santos ángeles se sentará en su trono y juzgará a las naciones. Las ovejas serán puestas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y Él dirá a las ovejas. Este juicio tiene algo en particular que más adelante lo vamos a discutir. Él primero da el veredicto y después analiza las pruebas. Es un juicio muy particular, pero es el juicio de Dios. Primero da el veredicto.
venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Primero, veredicto. ¿Y las pruebas? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis, desnudo y me cubristeis. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y yo les diré, porque en cuanto lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Veredicto y luego las pruebas. Y le dirá a los cabritos, a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, para los que dicen que Jesús es solo amor, 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 amor. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo en la cárcel y no vinisteis a mí. Estuve desnudo y no me cubristeis. Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo, en la cárcel, desnudo, y no te servimos? Y yo les declararé, porque no lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes estarán en el juicio de Dios? ¿Solamente los malos? Porque los cristianos se irán en un arrebatamiento pretribulacionista. No. Los creyentes serán juzgados por Dios también. Todos vamos a estar allí presentes delante de Dios. ¿Cuándo se va a realizar el juicio? Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43, cuando Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña, que hay un siglo presente y hay un siglo venidero. Y que la venida de Cristo va a poner fin al siglo presente e inaugurará el siglo venidero. Y dice la palabra, no lo vamos a leer porque pues, nos vamos a demorar, que Él le dirá a sus ángeles, recoged el trigo y ponedlo en mi granero. Y el trigo son sus escogidos. Pero la cizaña, arrancadla, atadla en manojos y echadla al fuego. Y él dice que la cizaña son aquellos incrédulos que son tropiezo. Y dice que los incrédulos irán al fuego eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo será ese evento? Cuando Cristo venga por segunda vez. Sin ánimo de ser exhaustivos, mi intención no es hacer aquí un estudio profundo de escatología, porque es imposible hacerlo en una predicación. Pero lo que queda claro en la palabra de Dios es que el Señor no menciona ningún milenio, ningún periodo de 1000 años allí en los textos. Él no dice que, de hecho, en Mateo capítulo 25 finaliza la parábola diciendo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No dice que estos van a ir al castigo eterno y estos van a ir a un milenio de 1000 años aquí en la tierra. El malo al castigo eterno, el justo a la vida eterna. ¿Después de qué? De que los dos sean juzgados. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un día de la ira que va a ser el mismo día de la revelación del justo juicio de Dios. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Bueno, ¿y por qué vamos a ser juzgados? Sencillo. Cuando una persona viola la ley, ¿qué viene? ¿Un premio? No, viene un juicio y viene un castigo. ¿Y el ser humano que violó las leyes de tránsito?
No, la ley moral de Dios. El ser humano violó la ley de Dios. Nosotros desde que nacemos violamos la ley de Dios y por eso se cierne sobre nosotros la ira de Dios. Por eso somos merecedores de la condenación eterna. Hebreos 9:27. El Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay reencarnación. Algunas personas creen todo lo que ven en las películas. Las películas son inventos para entretener. Bueno, hoy en día son para adoctrinar a la gente, ¿no? La gente cree lo que ve en las películas como si fuera la palabra de Dios. Le preguntaron a un hombre disfrazado del hombre araña si creía en la muerte y él dijo, pues no, yo lo que creo son los multiversos. Se creyó la fantasía que nos presentan en el cine, o sea, pero la palabra de Dios dice que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, ¿no? Este hombre creía que si uno muere, su energía vital se distribuye entre todos los hombres arañas de los diferentes universos que habitan el multiverso y que en realidad pues uno no muere, sino que va a ser parte de los otros hombres arañas. En este caso, Boris sería parte de los otros Boris de los otros universos. ¿Y quién inventó eso? Alguien que quería hacer dinero con una historia. Pero la Biblia dice que el ser humano va a morir una sola vez y después de esto no viene una reencarnación, viene el juicio. Nos presenta el orden. Aquí no está estableciendo que inmediatamente el hombre muere, va a ser juzgado. Lo que está diciendo es que cuando el hombre muere, ¿qué más le espera? El juicio. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos dice el apóstol Juan respecto a la visión que tuvo? Dice que él vio un trono blanco. Estos son símbolos. Un trono, Dios soberano, blanco, santo. Dice que delante de ese trono no se encontró lugar para el cielo, para la tierra y el cielo. Cuando Cristo venga por segunda vez, todo esto va a desaparecer para dar lugar a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Va a haber un cataclismo cósmico, donde el Señor va a reformar todas las cosas para liberar a la creación del pecado que el hombre introdujo en ella. Romanos capítulo 8. La creación gime a una, aguardando la revelación de los hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él vio a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, habla de toda clase de personas, altos, chiquitos, ricos, pobres, creyentes, inconversos, bonitos, feos, hombres, mujeres, no binarios, queer, LGBTI, H1N1, XYWZ. Todos van a estar allí delante de Dios. Y dirá la palabra del Señor que los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros donde están escritas todas las cosas que nosotros hemos hecho. Y otro libro será abierto, el libro de la vida. Y que el hombre será juzgado, ¿por qué? Por sus obras, por las cosas que estaban escritas en esos libros. Ya vamos a hablar de eso.
Hermano, pero la salvación es por fe. Ya vamos para allá. El mar entregó los muertos que había en él. Es que yo morí ahogado, no importa, vas a estar allí. Es que a mí me cremaron. Algunas personas dicen, ¿y será que si a uno lo creman? Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso para traer a una persona aún después de la cremación. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. El mundo de los muertos estará delante del Señor. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a recibir? Un premio. Va a ser aniquilado, como dicen los testigos sin Jehová, ¿no? Después de que uno muere, si uno no creyó en Jesús, va a ser aniquilado. Así como cuando se quema un papel, ¿no? Uno quema un papel y ¿qué quedó? Pues nada. Y así va a ser el hombre que no creyó en Cristo según los testigos sin Jehová. Va a ser aniquilado. No, allí dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida no va a ir a la aniquilación. No va a ir a un milenio de 1000 años. Va a ir al lago de fuego por toda la eternidad. Hermano, pero a mí me enseñaron en Romanos capítulo 8 que no hay condenación para el creyente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, el texto lo dice, no hay ninguna condenación, pero no dice que no vamos a ser juzgados. Seremos juzgados, pero los que están en Cristo Jesús no irán a la condenación. No hay condenación. Y entonces, ¿para qué vamos a ser juzgados? Ya vamos a hablar de ello. ¿Por qué no hay condenación para el creyente? Porque mis pecados ya fueron condenados en la cruz, en la persona de Jesucristo. Él fue condenado por mí. Y como Dios es un Dios justo, Él no va a cobrarme doble. Si yo estoy preso y el juez establece una fianza y alguien llega y paga mi fianza, yo quedo libre. Y un policía en la calle no me puede capturar por segunda vez alegando que tengo deudas con la justicia, porque alguien ya pagó por mí la fianza. Cristo pagó mi condena en la cruz del Calvario. Yo ya no iré a condenación. Juan 5:24. Es cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Del reino del pecado y de la muerte al reino de la gracia y de la vida eterna en Cristo Jesús. Y así como Cristo murió por mí en la cruz, yo también morí con Él al pecado. Y así como Cristo resucitó por toda la eternidad, yo también resucito con Él para vivir como me dé la gana, ¿cierto? Para una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos de 4 al 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Para qué resucitó Cristo? Para que yo viva como me dé la regalada gana. No, para que yo viva en vida nueva. Si no vivo en vida nueva, es porque Dios no ha obrado en mí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Yo ya no tengo por qué servir al pecado. Hermano, pero yo conozco muchas personas que dicen ser cristianas y viven en pecado, se regodean con el pecado, se revuelcan en el pecado. No son creyentes. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que el que muere con Cristo está muerto para el pecado. Ha sido crucificado juntamente con Cristo y ha resucitado con Cristo para vivir una vida nueva. Nuevos deseos, nuevo amor por Dios,
y un nuevo aborrecimiento por el pecado. Porque el que ha muerto, versículo 7, ha sido justificado del pecado. El que no ha muerto con Cristo es porque todavía es esclavo del pecado. Entonces no hay condenación para el creyente, no, porque Cristo ya pagó por mí en la cruz. Pero el creyente tiene que vivir en vida nueva. ¿Ha causado la palabra de Dios en ti un cambio, una transformación? ¿O sigue siendo el mismo, pero ahora con unas prácticas morales diferentes? Yo dejé el trago, ahora voy a la iglesia. Dejé el vicio, ahora voy a la iglesia. Ya no voy a discoteca, ahora salgo con mis hermanos. Eso es moralismo, lo que Juan Calvino llama la prudencia de la carne. Yo queriendo comprar la justicia de Dios con mis obras. No, la obra de Cristo transforma al hombre, lo mata, muerto al pecado, y lo resucita para vivir una vida nueva. Entonces Cristo no murió para que nosotros vivamos como nos dé la gana, ¿o sí? Murió para librarnos de la condenación, para librarnos de la esclavitud del pecado. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermano, a mí me enseñaron que el tribunal de Cristo era cuando fuésemos arrebatados. No. Jesús dijo, el Padre a nadie juzga, sino que ha entregado todo juicio al Hijo. ¿Quién va a juzgar en aquel día? Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Nos va a juzgar y todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos aquí, sea bueno o sea malo. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Querido hermano y amigo que estás aquí, todas tus obras están desnudas y abiertas delante de Dios. Tú puedes engañarme a mí, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a tus hermanos, pero a Dios no. Y Él conoce aún lo que hay en tu corazón y todo eso saldrá a la luz en aquel día. A mí me pueden engañar, que yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Pero acá dice que todas las cosas están desnudas y abiertas para Dios. Y en aquel día no valdrá moralismo ni buen comportamiento. Lo único que tendrá validez es una vida regenerada en Cristo. Debemos analizarnos a nosotros mismos, porque nosotros podemos asimilar las prácticas cristianas, ir a culto, orar, leer la Biblia, estar con los hermanos y aún así ser hijos de Satanás. Aún así ser hijos del diablo, porque no hemos nacido de nuevo. Hermano, entonces usted está diciendo que en aquel día vamos a ser evaluados por nuestras obras. Yo pensaba que la salvación era por fe. Claro, la salvación es por fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Excelente. Pero Pablo no termina allí. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para vivir como me dé la gana? No, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Son importantes las buenas obras? Sí, porque ellas revelan que yo soy hijo de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? La salvación no es por obras. Pablo está diciendo que la salvación es por fe, pero esa fe produce en mí buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que yo camine en ellas. Ezequiel 36.
haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. El verdadero creyente camina o camina. Camina o camina. No, hermano, pero es que yo ahí voy, 10 años, ahí voy. No, ahí voy para el infierno será. El verdadero creyente camina la senda que Dios le ha trazado, las buenas obras que Dios ha preparado para él. Pablo lo que está aquí diciendo aquí es que mi salvación es por gracia, por medio de la fe, y mis buenas obras son por gracia, por medio de la fe, porque no son mías. Él las preparó para mí, para que yo camine en esas obras. Son producto de la salvación. Esas personas que constantemente mantienen diciendo, es que la salvación no es por obras, antinomianos, muy seguramente viven en pecado o tienen pecados ocultos y tranquilizan sus almas diciéndose a sí mismos, engañándose a sí mismos diciendo, es que la salvación no es por obras, eso es legalismo. No, la fe produce obras. Santiago lo dijo de esta manera. Tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Son importantes las obras? Para salvación no, pero son evidencia de que yo he sido salvo. Son importantes para ser santificados. La salvación no termina con el día que yo me arrepentí. No, Dios sigue obrando para llevarme a mi encuentro con Él. Entonces nuestras obras reflejarán la realidad de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento. ¿Yo cómo sé que alguien se arrepintió de sus pecados? Porque ya lo digo. No, pues. Cuando uno va a hacer un negocio, ¿uno qué hace? Le doy mi palabra. No. Eso ya no se usa. Papelito habla, papelito. Vamos a firmar un papelito. Yo soy creyente. ¿Y por qué debo creerte que eres creyente? Porque yo lo digo. No, muéstramelo. Muéstramelo. Por eso toda persona que quiera ser parte de una iglesia bíblica es sometida a un proceso de premembresía para que esa persona pueda demostrarle a la iglesia que es un verdadero creyente. Porque el día de mañana la persona puede salir con un chiste bien bonito. No, pero yo confío en la palabra de esa persona. No, muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. Somos salvos por fe. ¿Y entonces por qué vamos a ser juzgados? Si somos salvos por fe. ¿Cuál es la razón del juicio? O la razón por la cual los creyentes van a estar allí en aquel día. Lo dice el Señor en Mateo 25. Primero establece el veredicto y luego las pruebas. ¿Para qué? Para que quede evidencia de que Dios es un Dios justo. Para que su gloria sea desplegada allí. Para que toda la creación testifique, sean testigos de que Dios es un Dios justo. Y que aquel que va al infierno no va al infierno porque Dios es un Dios malo y arbitrario. No. Va al infierno porque lo merece, por su pecado y por sus buenas obras. Y que el que va al cielo porque lo merece. No. Va al cielo porque está escondido con Cristo en Dios, porque ha creído en Jesucristo. Para eso es el juicio, para evidenciar que Dios es justo. Evidenciar que Dios es justo. En ese juicio se va a declarar el grado de recompensa o de castigo. La paga del pecado es muerte. Pero el Señor dice en su palabra que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra en aquel día que para aquellos que fueron expuestos a Jesucristo y le rechazaron. Hay niveles de castigo. Hay niveles de castigo. Hay mayor responsabilidad en aquel que es expuesto al Evangelio que en aquel que jamás escuchó el Evangelio. Los dos irán a la condenación, pero el que estuvo en una iglesia
si se le predicó el evangelio, va a sufrir más castigo. Y por eso el mismo Juan más adelante nos dice que hay un pecado por el cual él no pide que se ore. El pecado de la apostasía, de aquellos que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios y prostituyen el evangelio, tuercen la palabra de Dios después de haber sido expuestos, después de ser unos expertos en la palabra, y aún así son tropiezo para los demás. Y el Señor dice a través de Juan: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ore. Pero cuando desde los púlpitos se denuncian a esos ladrones y salteadores, surge el buenismo en el hombre, ¿no? Porque hay personas que son más buenas que Dios. Oh, hermano, lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Ay, que tú eres más bueno que Dios. Claro. Claro. ¿Y entonces qué hacemos con Juan? Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se ore. Esas personas, que tenemos que hacer? Señor, que se convierta a Benihín, Señor, te pido por él. No, ese hombre ha sido tropiezo, ha pisoteado el evangelio. Que se convierta a Cashluna, Señor. No, son una burla para el evangelio. Prostituyen el evangelio, son tropiezo para muchas almas. ¿Ustedes creen que los millones de personas que los siguen van rumbo al cielo? Por culpa de ellos van rumbo al infierno, por culpa de su pecado y por culpa del tropiezo que ellos ponen. Y el Señor dice en su palabra: mejor les sería atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo del mar. Mejor les sería. Recibirán mayor castigo. Y el Señor nos dice en su palabra: por esa gente no hay que orar. Pero si tú te crees más buenos que Dios, bueno, haz ayuno y oración para que se convierta Benihín, para que se convierta Cash Luna, para que se convierta Guillermo Maldonado, para que se convierta la mujer de Guillermo Maldonado, la profeta, apóstola, arcángel Ana de Maldonado. Hazlo. Desobedece la palabra de Dios porque tú eres más bueno que Dios. Dios dice: no ores por esa gente. Yo prefiero obedecer la palabra de Dios. Los buenistas sigan doblando rodilla por ellos, cuando el Señor dice lo contrario: no ores por esas personas. Pero Dios puede hacer la obra, sí, déjalo a la soberanía de Dios. Tú no te metas en eso, porque el Señor te dice: no te metas. No te metas. ¿Qué pide Dios de su iglesia? Si vamos a ir a juicio, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros en esta vida presente? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y ojo a esto: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo tengo que conducirme en temor aquí, ahora, en mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque voy a ser juzgado por Dios. Pero, hermano Boris, tú nos dices que en el versículo 18 que en el amor no hay temor. No, yo no tengo miedo como creyente de ser condenado, pero sí tengo que tener un temor santo y reverente por las cosas de Dios. No son un juego. La iglesia de Dios no es un juego. La vida cristiana no es una recocha. No es algo que, no es un juguete que yo hoy tomo y después lo boto. La Biblia de Dios no es para tenerla en la casa ahí abierta en el Salmo 91 llena de mugre, de polvo. Las cosas de Dios son santas y el apóstol Pedro nos dice: conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué nos está diciendo? Que esta vida es temporal y nos vamos a ir algún día. Pero él dice: si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, vamos a ser juzgados.
El apóstol Pablo a los filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando habla de salvación, allí la palabra salvación significa santificación. En esta vida yo tengo que trabajar en cada día ser más santo, en obedecer su palabra y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque de esta manera yo me asemejo más a Cristo. Es mi responsabilidad. El Espíritu Santo obra en mi vida, pero yo tengo una responsabilidad. No, pero es que Dios no ha obrado en mí. Es que no me nace. No, es que ¿a quién le nace orar? Cuando llega cansado del trabajo. A nadie. Pero es mi responsabilidad doblar la rodilla y orar, porque así yo ejercito mi comunión con Dios. No tengo ganas de ir a culto, no me dieron ganas. Les aseguro que pueden haber cosas más entretenidas para alguien que venir al culto, pero yo así ejercito mi amor por Cristo y mi amor por la iglesia, ejercito los dones que Dios me ha dado, porque yo soy responsable delante de Dios. Versículo 17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿A qué estamos llamados? A ser como Cristo en esta vida presente. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció a Dios. ¿Qué hizo Cristo? Amó a Dios con todo su corazón. ¿Qué hizo Cristo? Nos amó con amor eterno. Y dice Juan, debemos vivir igual aquí en este mundo. Un amor sin reservas. De esa manera tendremos confianza en aquel día. Segundo punto. En el amor no hay temor. Versículo 18. Vamos a ver esto de una forma mucho más breve. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Juan aquí usa la palabra temor, pero en realidad no es la misma palabra que nosotros utilizamos para el temor cristiano. Aquí la palabra más correcta sería miedo. ¿Tememos a Dios? Claro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero nuestro temor a Dios es un temor reverente, un respeto por las cosas sagradas, un reconocimiento de quién es Dios y quién es la cucaracha que está aquí hablando con Él. Que comparativamente hablando, yo soy nada, Daniel 4:35. Soy como polvo delante de Dios. Dios no es el amigazo, el panita, mi compadre, Chuchito, no. Él es Dios, el Señor. Les apuesto lo que sea, que si llega esta semana que vino el señor representante del gobierno, si alguno de ustedes hubiera estado allí, así fuese opositor, les aseguro que no se dirigirían a él sin anteponer la palabra Señor. No lo harían. Pasó, panita. ¿Qué pasó, llavería? ¿Qué pasó? Entonces, compadre. No. Señor fulano de tal. Señor alcalde, señor gobernador, señor presidente. Y la gente piensa que Jesús es Chucho. Jesucito. Él es el Señor, ante el cual se doblará toda rodilla en aquel día. Toda rodilla, hasta los 5 versos. Es mejor doblar la rodilla aquí, porque a las buenas o a las malas, el universo entero se va a inclinar delante de Él en aquel día. Es mejor doblar la rodilla acá, es mejor humillarme aquí, que ser humillado en aquel día. El Señor lo dice, el que se enaltece será humillado. Entonces no tenemos miedo de Dios, lo que sentimos es un respeto profundo, un temor reverente hacia Él y hacia las cosas sagradas. Romanos 8:15 dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre es una palabra que se utiliza para la relación de confianza que hay entre el Padre y el Hijo. Padre mío.
Oh Padre Celestial, yo puedo entrar a su trono, a su presencia, al trono de la gracia, acercarme con confianza, porque su Espíritu mora en mí. Entonces en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. Debido al amor que tenemos de Dios, a la comunión que disfrutamos con Él, ya no tenemos miedo del juicio. Como aquel niño que sabe que ha hecho lo bueno y viene papá. ¡Ay, va a venir mi papá! No, ¿por qué? Has hecho lo bueno. Señor, he amado a mis hermanos, te he servido. No tengo temor del castigo. Pero aquel que no obedece y que vive como le viene en gana, pero claro, el domingo, aleluya, y cada quien agarre la suya, ¿cierto? O como dicen, el que peca y reza empata. No, toda la semana vivo como el anticristo, desentendido de Dios y de su palabra, ajeno a la vida de la iglesia, pero el domingo voy a culto. Sí, hagan de cuenta. Hay muchas personas afuera que viven el de lunes a sábado como les viene en gana. No toman en cuenta a Dios. Pero el domingo van allá a la misa y se comen la hostia, ¿cierto? Y toman del cáliz y salen como Goku, Super Saiyajin. Y salen de la misa y se van a tomar, se van a emborrachar, a ponerle los cachos a la mujer, a vivir nuevamente sin Dios. Y la iglesia hoy en día, muy parecido. Personas que profesan ser creyentes, sí. Pero voy el domingo a culto. Pero es que Dios no solamente Dios el domingo, es Dios por toda la eternidad. 24 horas al día, 7 días a la semana. Él merece que yo viva para Él todos los días de mi vida, a cada momento y a cada respiración. ¿Por qué el incrédulo? ¿Por qué hay personas que temen el castigo de Dios? 2 razones. Una, porque no han nacido de nuevo. Si no tienen paz con Dios, si Dios sigue siendo su enemigo por causa de su pecado, Romanos capítulo 5, versículo 1, pues tengo que temer, porque Dios me va a castigar y Él lo prometió. Él va a hacer juicio sobre la tierra. Y es mejor que yo me ponga cuentas con Dios. Es mejor. Porque no va a haber tal cosa como 7 años de gran tribulación para que yo ahora sí me ponga las pilas, porque no me viene el arrebatamiento. Viene el arrebatamiento y yo me libré de la gran tribulación. Pero yo me quedé en la gran tribulación. Vas a tener que conocer al anticristo. Y si quieres ser salvo, te vas a tener que portar bien. Eso no tiene sustento bíblico. No, pues yo vivo como me dé la gana, y cuando Cristo venga, pues si me quedo, sí me santifico. ¿Cómo te vas a santificar si no va a haber Espíritu Santo? El Espíritu Santo se va con la iglesia. Y si no viviste ahora para Cristo, que tenemos libertad, ¿vas a vivir para Cristo en 7 años de persecución? Si te da vergüenza confesar a Cristo aquí, donde hay libertad, donde no nos meten presos, ¿crees que vas a dar tu vida por Cristo? Son de leche. Son de leche. No hay tal cosa en la Escritura. Es producto de una mala interpretación. La Biblia afirma que Cristo viene, seremos juzgados, los justos irán a la vida eterna y los incrédulos irán al lago de fuego. No habrá segundas oportunidades. No las hay. ¿Puede haber un creyente que tenga temor? Sí, pero lo que demuestra ese creyente es que no tiene seguridad de salvación y que no ha madurado en la fe. Y necesita ser expuesto a la palabra de Dios porque tal vez no tiene conocimiento o porque ha sido negligente en el estudio de las Escrituras. Hay personas que todo el tiempo están temiendo, pero el Señor dice acá,
en el amor no hay temor. Si has sido salvo, si Dios ha derramado su amor sobre ti, no debes tener temor. Estás a cuentas con Dios. Pero sí tienes que ser responsable con tu santificación, porque Dios te va a juzgar. Y será mejor en aquel día que el Señor nos haga una buena cara y no pasar una vergüenza, como dice 1 Corintios capítulo 3. Allí el apóstol Pablo dice que todos nosotros vamos a ser juzgados, que nuestras obras serán juzgadas y que algunos serán salvos, como quien acaba de salir por la ventana de una casa que se está incendiando. Nuestras obras serán probadas por fuego. Algunas serán madera, heno y hojarasca, y otras serán oro, plata o piedras preciosas que no se destruyen con el fuego. Su buena obra permanecerá. Pero dice el apóstol Pablo que algunos serán evaluados aquel día y serán salvos, así como cuando una persona se tira por la ventana de una casa que se está quemando. Se va a presentar delante de Dios con las manos vacías. Será salvo porque la salvación es por gracia. Pero su fruto en esta vida habrá dejado mucho que desear. Y es mejor que el Señor nos vea con buenos ojos. Es mejor recibir recompensa y no entrar al cielo en última fila, como el que llegó de último. Habrá recompensas en el cielo. Para eso seremos juzgados también, para establecer la recompensa. Pero los incrédulos, para establecer el nivel de castigo. Y tú que estás aquí en esta mañana siendo expuesto al Evangelio, semana tras semana, semana tras semana, tú eres más responsable que aquel que está afuera. Eres más responsable porque has oído el Evangelio y no has respondido al llamado de Dios, lo has desechado, has resistido el llamado de Dios. No es lo mismo ir a la condenación que ir a la condenación después de haber oído la palabra de Dios. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir después de este estudio? Que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Como dice el programa, dejémonos de vainas. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Y engañarte a ti mismo no te va a salvar. No, yo no voy a ser juzgado. Yo voy a ir a las bodas del Cordero y allí me van a dar mis recompensas en el tribunal de Cristo, pero yo no voy a ser juzgado y me voy a salvar de la gran tribulación. No te engañes. Todos seremos juzgados. Seremos juzgados. No habrá gran tribulación de 7 años para que, si te quedas, con tu buen comportamiento te salves. Eso de plano contradice lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña dice que la salvación es por fe, no por portarse bien durante 7 años, no por hacerse matar. Los que no se salven en la dispensación de la gracia tendrán que hacerse matar en la gran tribulación, ¿no? La salvación es por fe. Es por fe. En la gran tribulación volveremos a los sacrificios. Eso atenta con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que para ser salvo se necesita de Cristo y que Cristo abolió los sacrificios y la continua ofrenda. Eso lo dice el profeta Daniel. Cesará el sacrificio y la continua ofrenda. Pero hay personas que creen que el templo va a ser reconstruido y que en esos 7 años el pueblo de Israel va a volver a sacrificar. No, pero es que la Biblia a mí me enseña que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso sería dar marcha atrás en el plan de salvación. O sea, toda la Biblia apunta a Cristo, pero durante 7 años vamos a matar animalitos para salvarnos. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero hay personas que confían en eso
y les sirve de pretexto para vivir aquí en esta vida como les viene la regalada gana. ¿Y tú qué sabes? Supongamos que eso es verdad. ¿Tú crees? ¿Estás seguro que vas a pasar de esta noche? ¿Que vas a durar hasta esa supuesta gran tribulación? ¿Que Dios es alcahueta de tu pecado, de tu apatía, de tu negligencia? ¿Tú crees que Dios se conforma con el segundo lugar en tu vida? Para mí lo primero es el trabajo. Para mí lo primero es mi empresa. Para mí lo primero es mi carrera. Para mí lo primero son mis hijos. Para mí lo primero es mi mamá. ¿Tú crees que Dios se conforma con segundos lugares? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con un pedacito, no con las obras de tu tiempo, no con las obras de tu vida, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con lo que te queden de fuerzas, no, con todas tus fuerzas. Dios no se conforma con segundos lugares. Así que, querido hermano, tienes que poner prioridades en tu vida. ¿Qué es lo primero? Tu trabajo, tu carrera, tu familia, tus hijos, tu abuelito, tu mamá, tu papá. No, Dios dice, lo primero debo ser yo, porque Él es un Dios celoso, porque Él es digno, porque Él es el Señor, porque Él es nuestro dueño, porque Él nos compró, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Le pertenecemos a Él, por eso debemos vivir para Él, por eso debemos amarle, por eso debemos amarnos los unos a los otros. Porque aunque mi hermano sea imperfecto, si él ha nacido de nuevo, él es en este mundo la imagen de Jesucristo. Si yo amo a Cristo, debo amar a su imagen aquí en la tierra, a su iglesia. Por eso es tan importante el amor fraternal. Porque mis hermanos son perfectos, no. Al contrario, aquí se evidencia más nuestra imperfección. Cuando somos expuestos a la palabra nos damos cuenta de lo que nos falta. Pero el Señor no dice, aléjate de tus hermanos. No, ámalos. Ámalo. Y así estaremos tranquilos y confiados en el día del juicio. Cuando el Señor me llame a su presencia y sean mostradas mis obras, y el Señor diga, venid benditos de mi Padre, heredad. La salvación es por fe. No dice te has ganado, dice heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, ¿y por qué lo voy a heredar? Por fe, es una herencia. Pero aquí va la evidencia. Tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El verdadero creyente ama naturalmente. Si tú tienes dificultades con esto, es porque eres un creyente inmaduro. Pídele a Dios que obre en tu corazón, que te quite la amargura, que te quite el resentimiento, que te enseñe a perdonar, para que puedas amar con libertad a Dios y a tu hermano. Y si para ti es sumamente imposible esto, es porque no has nacido de nuevo. Y lo que tienes que hacer es venir arrepentido a Cristo, para que puedas amar a Dios, odiar tu pecado, amar a la iglesia del Señor, amar a tu hermano, y para que puedas perdonar también. Es que a mí me han hecho mucho daño, yo no puedo perdonar. Y el Señor dice en Mateo capítulo 6, si no perdonas a tus hermanos sus ofensas, ¿cómo vas a ser perdonado? El que conoce el perdón puede perdonar. Cuando yo soy ofendido por un hermano, yo me molesto porque soy de carne y hueso, es que yo no soy cuerpo glorioso. Pero el Espíritu Santo y el amor que ha sido derramado en mi corazón inmediatamente me dicen, yo te perdoné más.
yo te perdoné más. Lo que tu hermano te haya hecho no es nada comparado con lo que tú me hiciste a mí. Sin embargo, yo te perdoné cuando merecías ir al infierno. Y en ese momento yo digo, no vale la pena aborrecer a mi hermano. Lo perdono, porque Dios me perdonó a mí, porque Él es mi hermano, porque Él es hijo de Dios igual que yo. Y por eso le amo, porque en Él está la imagen de Dios. Y así voy a estar tranquilo y seguro en aquel día cuando Dios me llame a rendir cuenta. Leímos en Hebreos capítulo 4, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Y tú, amigo que nos estás acompañando en esta tarde, o tú que crees que eres creyente, pero tus obras no evidencian que eres creyente, ¿en qué grupo vas a estar en aquel día? ¿En el grupo de las ovejas? Analízate a la luz de estas palabras. No seas ciego. Hay personas que salen del culto pensando que la palabra no era para ellos, que era para el de al lado. O que piensan que están bien. No, no estás bien. Tus obras lo evidencian. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a trabajar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a deleitarte en las cosas de esta vida? ¿Eres de los que aman salir, pasear? ¿Y por qué no amas estudiar la palabra de Dios? Porque el deleite es tu Dios. El placer es tu Dios, no el Dios de la Biblia. Dios demanda que Él sea tu deleite. Y esto trae una promesa: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El que se deleita en Jehová, ¿qué va a pedir? ¿Carros, casas, dinero? No. Señor, dame más de ti, porque es su deleite. Y Él nunca va a negar una petición de esas. ¿En qué grupo estás tú? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios en aquel día? ¿Con tu carnalidad? ¿Con tu pecado? ¿Con tu desobediencia? ¿Con tu apatía? ¿Con tu negligencia por las cosas sagradas? ¿O vas a presentarte allí confiado porque sabes y el Espíritu Santo te lo confirma? Has obedecido a Dios y a su palabra. Vamos a orar. Sublime gracia del Señor.